¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a Record. Hoy continuamos con nuestros programas especiales junto al Centro de Gobernanza Pública y Corporativa, donde estamos invitando a cada uno de los candidatos a la gobernación de Puerto Rico y tratamos los temas sobre gobernanza, transparencia y también rendición de cuentas. Son las mismas preguntas para cada uno de los candidatos a la gobernación de Puerto Rico. Hoy nos acompaña el candidato independiente a la gobernación de Puerto Rico, Manuel Sidre, para contestar estas preguntas sobre gobernanza. Y le damos las gracias por estar con nosotros. Bienvenido aquí en Record. Buenas tardes, Edu. Buenas tardes a ti y a todos los amigos de... La pregunta arrancada, inmediatamente. Gobernanza, ¿cómo la define? Es la capacidad de un pueblo de definir y resolver sus asuntos de una forma pacífica. Transparencia, ¿cómo la definimos? La muestra de lo que se hace, cómo se hace, sin ningún tipo de limitación en lo que se muestra. Yo siempre uso un ejemplo de transparencia cuando dicen conéctate a www.aee.com. Y te conectas y sin embargo cuando accesas la página de la Autoridad de Energía Eléctrica te das cuenta que la información es filtrada y es editada, lo que le hace un flaco servicio a ese proceso de transparencia, que sin duda alguna afecta la información que debe recibir el constituyente para en su momento dado hacer recomendaciones, insertarse como participación activa, tomar decisiones, hacer su voto, tomar sus decisiones. O sea, es algo que va muy de la mano de un proceso que tiene que insertarse como parte de esa gobernanza que requiere para resolver esos problemas que aquejan al país y que tanto conflicto traen. Y cuando hablamos de rendir cuentas, rendición de cuentas. La palabra más cómica para esa palabra es accountability. Yo la defino de una forma más sencilla. Es que tenemos que enfocarnos no en el esfuerzo y en los resultados, y los resultados se tienen que mostrar. Cuando se planifica un presupuesto, la parte numérica no necesariamente es la primera. Se requiere de un análisis interno, de un análisis externo, y en ese análisis interno y en ese análisis externo se establecen cuáles son los objetivos primordiales de ese plan. Y ese objetivo primordial de ese plan no es letra muerta, es lo que rindes al final del proceso, qué resultados trajo a la mesa. Y aquí básicamente está contestada la pregunta, pero queremos enfatizar en la misma. Cuando entonces unimos las palabras y las frases, transparencia, gobernanza y rendición de cuentas, ¿cómo usted las relaciona? ¿Cómo este concepto puede estar relacionado uno con el otro? Fíjate, yo siento que es el constructor de confianza más importante y más necesario en nuestro país. Y contesto de esta forma porque el disuasivo precisamente de lo que trae que estos procesos de gobernanza, de transparencia, de rendición de cuentas, que yo le añado dos más, lealtad en el pueblo y no en agendas particulares, precisamente nacen cuando el país necesita más que nunca, no solamente en ver la dirección hacia donde va, sino necesita ver y conocer el cómo, el cuándo y con quién. Y este país, uno de los ejemplos muy grandes es el Departamento de Educación. No tiene una filosofía educativa, nadie puede decir... ¿Educar para qué? Educar para qué, pero voy más arriba, no tiene una visión. Sin embargo, cuando asistimos a una oficina de gobierno, vemos la foto del gobernador, pero nadie sabe cuál es la visión del país. Entonces, si un país no sabe para dónde va, ya llegó. Si un país no tiene dentro de su estructura un proceso democrático, que no es otra cosa que la gobernanza, que sea transparente, de la mano de la rendición de cuentas, pues empieza a aflorar de una forma contundente la desconfianza, la distancia del pueblo de su realidad, que en algunos casos como el nuestro, pues muchas veces prefieren coger un pasaje e irse y no insertarse en el proceso. Pero quería destacar algo. Esta mañana cuando venía para el programa, estuve oyendo un anuncio de radio de la alcaldesa de San Juan. Y hablaba de que ella gobierna para todos, ¿verdad? No voy a entrar en la validez o en la no validez. Pero es un ejemplo de que siendo una figura muy importante dentro del Partido Popular, ¿por qué ese estilo de gobernar, que ella le puede llamar gobernanza, todavía le falta un poquito, pero bueno, le puede llamar gobernanza, ¿por qué ese estilo de gobernanza ella no convocó a otros alcaldes de su misma colectividad para insertarse todos en la misma dirección?
Y entonces evitar que 78 pueblos se comporten como 78 países diferentes, con miradas distintas, con inclusiones distintas y con exclusiones distintas. ¿Le tocaría a ella o le tocaría al gobernador posiblemente? Yo creo que una de las cosas que he conversado con mucha frecuencia sobre este tema de gobernanza es que aquí no puede haber protagonismo. Aquí el liderato nace del deseo. Aquí hay gente muy capacitada, muy preparada, muy entregada a este tema, que todos los años recogen posibilidades y todos los años terminan diciendo, Dios mío, simplemente se quedó en la aspiración, pero no claudican, continúan luchando. Y lo mismo ocurre con los municipios. Los municipios tienen que adquirir vida propia en esa dirección. O sea, una buena gobernanza sería 78 líderes de municipios a la par, como líderes. Una buena gobernanza sería un país que ponga a la gente al frente, que sea inclusivo, que resuelva sus problemas sin diferencias y si las diferencias existen, que se convoquen y se resuelvan, pero que el protagonismo no sea la línea principal de la ejecución de cada uno de esos líderes. El país que aspiramos y que queremos todos los puertorriqueños debe estar en manos de aquellos líderes que pongan a Puerto Rico primero, por encima de cualquier otra consideración. Y la gobernanza, la transparencia, la rendición de cuentas son elementos importantes para lograr ese fin. Por ley, todos los candidatos que aspiran a un puesto electivo tienen que presentar sus estados financieros. Y la realidad es que eso no está ocurriendo. Manolo Sidre, ¿presentó su estado financiero? Mira, yo vengo del mundo empresarial y cuando sometí mi candidatura, sometí toda la documentación hasta noviembre del 2015. Si por alguna razón, o al ser electos en el noviembre del 2016, pues me tocará demostrar todos los estados financieros que yo pueda tener. De acuerdo a que esa información tiene que ser divulgada, tiene que ser presentada. Yo pienso que sí, pero creo también que debe ser divulgada en los procesos que verdaderamente tenga consecuencias. Yo creo que Puerto Rico necesita tener un departamento de ética gubernamental que me parece a mí que funciona bastante bien, que sea un fiscalizador, pero más que nada que sea un monitor del comportamiento financiero del candidato. Porque lo importante no es necesariamente cómo empezó, sino cómo va. Y cuando usted tiene un salario promedio de $70,000 al año y usted entró con un capital neto de $100,000, es imposible que usted sea millonario en 4 años. Es imposible que sea millonario en 4 años. O sea, no hay magos en la tierra. Así que con esto dicho, me parece que entregar el estado financiero debe ser una realidad que todo candidato en su momento debe hacer. De hecho, el nuestro lo entregamos al Comité de Ética. Pero a la misma vez, lo importante no es entregarlo, lo importante es que haya la debida supervisión y el debido monitoreo, de manera tal que puedan detectar cualquier anormalidad y detectarla a tiempo y no esperar a que pasen los años y después... Y deben estar en la Comisión Estatal de Elecciones ahí antes de ser electo al puesto. Bueno, cuando tú presentas tu candidatura a la comisión, no solamente son los estados, son planillas por 10 años, certificado de buena conducta, asume, good standing corporativo, estado financiero, pero una vez ya eres un candidato formal acreditado por la comisión, los estados financieros pasan al Comité de Ética, que digo, ¿cómo se llama? El ¿Controlor electoral? No, ética gubernamental, que es el custodio de esa información. Ahora, vamos a hablar sobre los procesos de formulación de políticas públicas del país. ¿Usted se propone cambiar, se propone ampliar ese proceso? La política pública de Puerto Rico pasa exactamente con las regulaciones y con las leyes que se legislan todos los días en la legislatura. Yo creo que Puerto Rico está sobreregulado, sobrelegislado y sobre... Hay ley para todo. No tienes idea para cuánto no hay ley. Y muchas de ellas ni siquiera funcionan ya, ni se ejercen. Pero peor todavía, no solamente que no funcionen. En el día de hoy, el secretario de Hacienda, de la mano del director de la Oficina de Gerencia y Presupuesto, identificaron $2,000 millones que están asignados en leyes y fondos restrictos que datan de 1960. Así que lo primero que hay que hacer antes de evaluar qué vamos a cambiar, qué es lo que ha sido característico en Puerto Rico por los últimos 48 años, vamos a evaluar qué es lo que hay, qué es lo que funciona y establecer un plan para mejorar lo que está funcionando, para eliminar lo que no tiene sentido
y para evaluar qué otras legislaciones son necesarias para temperar a Puerto Rico a los tiempos. Políticas públicas que para mí son fundamentales, que Puerto Rico, por ejemplo, sea un país de ley, pero sea un país de orden. Política pública de Puerto Rico es que la educación es el centro del todo en Puerto Rico. Política pública para mí es que la salud es un derecho de todos los puertorriqueños. Política pública para mí es un sistema educativo de primera. Política educativa para mí es verdaderamente ofrecer una calidad de vida que sea prioridad del gobierno que esté, de todos los gobiernos que vengan. Eso para mí son políticas públicas que hay que atemperarlas a los tiempos. Me queda un minuto de esta primera intervención. Le pregunto lo siguiente. Hay una opinión generalizada en el país de que no existe una transparencia y que eso se hace intencionalmente para favorecer quizás a uno por aquí, a uno por allá, o a alguna empresa en particular, o a alguien en particular. ¿Está de acuerdo con esa opinión? Pero hay duda. Mira si el proceso de transparencia hoy por hoy es simplemente una decoración en algunos documentos, que por los últimos 4 años Puerto Rico tuvo insertado en sus más altas esferas de poder un corrupto del tamaño de Anaudi Hernández. ¿Y qué propone para corregir eso? Primero que todo, una ley anticorrupción, pero no simplemente una ley que responda al que sea corrupto, lo vamos a encasillar en un pleito, una ley que el que atente contra los fondos públicos del pueblo pague con lo que tiene, pero no que con lo que tiene, con todo lo que tiene. Que prácticamente antes de pensar en delinquir, piense que si lo hace, va a perder lo que tiene y lo que va a tener. ¿Y las leyes actuales que existen no son suficientes? ¿O entiende que hay que hacer una ley que abarque todo lo demás y añada otros Mientras recursos? el secretario de Justicia responda al gobernador, hace 22 años que no causamos un corrupto en Puerto Rico en el Departamento de Justicia local. Los últimos actos de corrupción, si no hubiese sido por el gobierno federal, no hubiesen salido a flote. Debemos entonces pensar en que el fiscal y la nominación de fiscales no debe estar en manos del gobernador, que deben de ser puestos que más allá de 4 años, que no se limiten simplemente a responder al gobernador de turno, que tal vez sean posiciones que sean elegibles o sean producto de algún tipo de foro electoral. ¿Está en su programa de gobierno, sí o no? Sí, señor. Vamos a regresar en breve con más información aquí, hablando sobre gobernanza, transparencia y rendición de cuentas con Manolo Sidre. Regresamos enseguida aquí en Record.